Hace justo 25 años, septiembre de 2005, logré un sueño: instalarme en el Principado de Mónaco a partir de cero. Me inspiró para escribir mi segundo libro, Guía de Emprendimiento Cultural, así que les comparto cómo lo logré. Hola, hola, ¿qué tal? Aquí desde Bruselas, Luna Rosa. Qué pena que me demoré unos minutos porque no he logrado que pueda pasar un directo desde Facebook. Y bueno, aquí lo hago por Instagram. Bueno, les cuento que hoy quiero compartirles, ya que hace 20 años logré esta meta de instalarme en Mónaco. Entonces quiero comentarles en esta labor de emprendimiento cultural, cómo lo hice, cómo lo logré y que no es tan complicado como la gente se imagina. Muchas veces se piensa que hay que tener mucho dinero, que hay que tener un estatus particular y pues resulta que no, no es así. Entonces por eso quiero comentarles lo siguiente. Bueno, entonces vamos a empezar. Yo llegué a Francia, como muchos saben, huyendo de la violencia doméstica, que está aquí en mi primer libro, Mariposa de un Capo tejiendo la de libertad. Y en el 2004 decidí irme para el sur de Francia, pensando pues que con el mar iba a estar más inspirada y bueno, necesitaba un cambio para reconstruirme. Y entonces, hola Vicky, entonces resulta que llegué a la Costa Azul, que está en la frontera con Italia, o sea, está Menton, Roquebrune, Mónaco, después sigue Cap d'Agde, después sigue Es-sur-Mer, después está Villefranche y luego está Niza. Entonces puse un clasificado, o sea, como empecé, puse un clasificado sin conocer mucho pues el entorno y en ese tiempo pues no habían redes y me propuse como profesora trilingüe de niños en arte o niñera, pues haciendo la propuesta y puse pues que hablaba el francés, el inglés y el español. Entonces, bueno, antes de continuar con esta iniciativa de cómo encontré trabajo y cómo me instalé, les quiero hacer un recuento de cómo, o sea, qué comprende Mónaco. Entonces, el Principado de Mónaco es una monarquía constitucional, un microestado que tiene 2.2 kilómetros. O sea, es pequeñito, pero es precioso, pues como ya ustedes lo sabrán. Tiene 38.000, casi 40.000 habitantes a diciembre de 2020, no sé pues las estadísticas actuales, y 9.600 monegascos, así se llaman los residentes pues que tienen nacionalidad y que son nacidos en Mónaco, monegascos. El idioma es el monegú, que es como, bueno, es una mezcla entre italiano, porque resulta que Mónaco existe, imagínense, desde hace 300.000 años antes de Cristo. Se llama Le Rocher, o sea, es una roca porque inicialmente pues está compuesto por una roca donde está el palacio. Entonces alrededor pues ahí están las viviendas y está el puerto, que el puerto existe desde entonces. Y resulta que en el siglo VII una colonia fue nombrada Monoicos, que voy a hacer la alusión al nombre de Mónaco. Entonces resulta que esto estaba asociado con Hércules, que era pues adorado pues por todos ellos y estaba bajo el nombre de Hércules Monoecus, imagínense. Y los griegos y los ligureses, o sea, los de Liguria estaban instalados en Mónaco, que es Italia, ¿no? Entonces, cerca pues de Génova. Y se extendían hasta, pues sus tierras se extendían hasta Mónaco, pues ellos pues como que se apoderaron desde siglos antes de este pequeño estado. Y bueno, entonces ellos decían que por allí había pasado Hércules. Entonces con el tiempo estuvo bajo el Imperio Romano hasta su caída en el 476, imagínense. En 1191, Henry VI, emperador romano, concede la soberanía a Génova, como les cuento, o sea, de Mónaco. Entonces Mónaco pertenecía a Génova. En 1215 se construye una fortaleza en la roca, porque era para hacer como un sitio de protección y como, digámoslo, un lugar estratégico para preservar pues como su territorio, pues parte italiana. Y hicieron una ciudad abajo, como unas viviendas, y entonces se las otorgaron a residentes para invitarlos pues a instalarse.
en Mónaco y libre de impuestos. Hasta hoy, imagínense, o sea, ¿por qué hablo de eso? Porque hasta hoy los extranjeros en Mónaco están exentos de impuestos. Bueno, entonces hay una historia que cambia todo y yo recuerdo porque ahora les cuento por qué terminé trabajando en el Palacio como guía cultural. El 8 de enero, eso determina la historia de Mónaco, el 8 de enero de 1297, François Grimaldi, llamado Malizia, o sea, como malicioso, se apodera de la fortaleza disfrazado de monje con otros compañeros. Y entonces, desde allí empieza la familia Grimaldi a ejercer pues como su gobierno, digámoslo así, y en 1314 la autoridad Grimaldi fue reconocida. Estamos hablando de 1297, entonces en 1314 pues fueron ya reconocidos. Desde entonces pues viene toda esa jerarquía de príncipes y princesas. ¿Y por qué príncipes? Porque eso fue determinado, ahora les cuento en qué época, pero entonces hago un paréntesis porque resulta que entre 1793 y 1814 Mónaco se integró a Francia, mucha gente no lo conoce, bajo el nombre de Fuerte Hércules, haciendo alusión a Hércules, ¿no? A este Monoicos o Monoicus. Bueno, y esta ciudad pues fue protegida bajo el reino de Cerdeña hasta 1860. Recuerden que Cerdeña pues también es Italia. Entonces en 1861 hubo un tratado franco-monegasco que le concede la soberanía a Mónaco. Ahí fue donde se independizaron. Pero tampoco lo que mucha gente no sabe es que Mentón y Roquebrune, o sea, está Mónaco, o sea, hacia el lado de Italia, ¿no? Está Mónaco, está Roquebrune, Cap-Martin, Cabo Martín, y después está Mentón, y después está Italia, que está Ventimiglia. Eso en tren es cortico, en tren son como 7 minutos, y lo mismo hasta Niza. El tren es buenísimo porque hay muchas facilidades para comunicarse. Pero imagínense que Mentón y Roquebrune hacían parte de Mónaco, que muchos no lo saben, y ellos en 1848 hicieron la rebelión para independizarse, y entonces también en 1861, al mismo tiempo que Mónaco ya fue independiente, Mentón y Roquebrune fueron anexadas a Francia al mismo tiempo, de forma paralela. Entonces, en 1911 se convierte en una monarquía constitucional, pues que es digámoslo, pues como ya con otros derechos se puede participar y se tiene en cuenta como los derechos de los habitantes. Entonces, desde allí viene lo de ser el príncipe en la cabeza de un estado, desde 1911, por eso es un principado. En 1949, el príncipe Reiniero III accede al trono después de la muerte de su padre, el príncipe Luis II. Yo vi al príncipe Reinero en el circo, pues unos años antes de morir, pero realmente todos conocen su historia porque él se casó con la princesa Grace Kelly en 1956, como todos recuerdan. Bueno, los que vemos televisión, ¿no? Y lo conocimos en esa época, pero los de antes de 1956 pues recuerdan que fue el matrimonio del siglo. Más de 30 millones de personas vieron este matrimonio en televisión porque, como saben, pues ella era una actriz y todo esto pasó en televisión desde Estados Unidos. Bueno, 1982 fue una época muy triste porque, como muchos sabrán, Grace murió en un accidente junto con su hija Estefanía. Son 3 hijos: Carolina, la princesa Carolina, la princesa Estefanía y el príncipe Alberto, y falleció, tenía 51 años. Y pues eso como que cortó como el ánimo y en cierto modo, aunque sigue siendo de mucho auge, pero fue un antes y un después porque Grace fue la que trajo a todos los actores, los casinos, el auge de los casinos, tuvo una influencia grandísima. Y ahora les cuento pues cuando trabajé en el Palacio que me tocó mostrar el salón de la princesa Grace, que es bellísimo. Bueno, y en el 2005, Albert II, el hijo mayor, toma el poder con la partida de su padre. En el 2011 se casa con Charlene, como ya todos saben, pues que es una nadadora. Y bueno, entonces, ¿cómo surge mi idea de instalarme en el Principado de Mónaco? Yo recuperé a mis niños en el 2004, en diciembre de 2004.
Bueno, un saludito a todos, Sofía, Link, bueno, vi que ya te saludé y Justin. Bueno, entonces en diciembre de 2004 mis hijos llegaron a París, celebramos en Disney y entonces yo ya me había instalado en el sur, en Roquebrún, estaba en Roquebrún, Camata. Entonces recién llegué a la Costa Azul, puse el clasificado, vuelvo y digo, que en ese tiempo eran clasificados, pues todavía está el periódico que recorría desde Mentón hasta Niza. Pero yo ignoraba que también en Mónaco estaba este periódico. Yo pensé que Mónaco tenía su periódico independiente, que allá voy. Una de las formas para tener contactos, obviamente ya no es con el periódico, pero sigue el periódico en Mónaco, Nismata, todavía existe. Allí tuvimos después muchas notas y artículos de mi labor cultural y gestora cultural y como artista también. Bueno, entonces puse un clasificado que decía profesora de arte, trilingüe y niñera, porque en París fui niñera y ganaba súper bien, cosa que en América Latina pues no valoran. Yo sí lo valoré muchísimo, pero pagan súper bien. Entonces resulta que, bueno, yo puse clasificado, pero llegué, o sea, con ahorros y como con 400 euros que ahorré en mi tarjeta de crédito, para que vean que no se necesita dinero, sino es la fuerza, el auge, el empuje, los deseos de salir adelante. Entonces, bueno, al tercer día de clasificado, conseguí vivienda con un viejito muy lindo. El viejito me dice, yo la hospedo y usted sencillamente me acompaña, pero no tiene que hacer aseo ni cocinar. Yo cocino, eso me encantó porque en Francia a ellos les gusta mucho cocinar y solo era leerle o conversarle y yo empecé a trabajar después. Entonces me ahorré pues ese pago de habitación casi como un año. Bueno, esa fue una, que son oportunidades también que se presentan. Si uno quiere hacer economías, pues siempre con sencillez y con humildad. Entonces cuando me llama un señor inglés y me dice, usted está disponible, o sea, eso fue al tercer día, como cuando Dios creó el mundo. Entonces digo yo, sí, claro, pues le digo en inglés, sí, claro, estoy lista. Y me dice, ¿usted habla los tres idiomas? Y le dije, sí. No hablamos mucho el francés, pero queremos pues que cuida a nuestros niños. Y le dije, sí, claro, dígame dónde. Yo me imaginé Niza, bueno, cuando me dice, no, es aquí en Mónaco, o sea, tomando el bus son 15 minutos, tomando el tren son 5 minutos. Y yo, ok, y entonces yo, wow, y entonces claro, se me vino a mi memoria Grace Kelly cuando yo estaba adolescente y veía pues las revistas y todo esto, y pues uno nunca se imagina estar allí. Y entonces al día siguiente empecé a trabajar. Imagínense que me pagaban 2.000 euros al mes, les estoy hablando 2000, ya 2004, 2005 porque ya estaba, no, 2004, sí, porque trabajé mucho para ahorrar antes de que mis niños llegaran. Entonces empecé a trabajar en 2004, como en marzo, digámoslo así, y me empezaron a pagar súper bien, cuidando dos bebés. Había una señora portuguesa que hacía el aseo y otra chica que se quedaba en las noches. Bueno, el caso es para resumir, les empecé a conocer a Mónaco y yo siempre con las antenas puestas no me declararon, pero empecé a investigar cómo hacer para tener un contrato, que ahí voy, es súper vital. Y resulta que me fui al consulado Norem de Colombia en Mónaco y terminé trabajando de traductora. O sea, imagínense algo inesperado. Entonces aquí está, miren, aquí les muestro para que sepan que no es mentira, aquí traductora. Entonces dice artista plástica y traductora. Entonces hacía 3 empleos. Yo no sé de dónde saqué tantas energías, pero entonces esta fue como la entrada, porque además empecé a trabajar con el consulado Norem, pero con un gabinete de abogados monegascos y un señor italiano, porque hay mucho italiano, o sea, todo el que está en Mónaco habla italiano y es otro idioma, o sea, la gente se defiende mucho en inglés, pero hay varios idiomas y es internacional, muchos extranjeros trabajando. Y entonces, imagínense, ¿saben dónde terminé trabajando como traductora? En la cárcel, haciéndole traducciones a la gente hispanohablante. Eso parecía un hotel. Y también en el tribunal de Mónaco, que está arriba en el Rocher, ahora que les expliqué pues dónde estuvo el palacio, donde se construyó la fortaleza. Entonces todavía allí están los cañones y hay vestigios pues de esa época, imagínense
de tantos siglos. Y bueno, entonces yo iba a traducir, salía temprano del trabajo y me iba a hacer las traducciones. Bueno, yo alternaba, pero impresionante cómo fui descubriendo. Después, ya cuando estaba con los niños, entonces un día estábamos paseando de descanso y le digo yo a mis hijos, digo mis amores, así parados, como allá es montaña, entonces hay una calle, balcón, ves abajo otra calle, ves los edificios abajo y son como edificios en escaleras, o sea, como en terrenos en escalera y hasta que llegas al mar. El príncipe Reiniero, paréntesis, construyó encima del mar en Fontvieille, le llamaban el príncipe constructor, porque él hizo una proeza y construyó el barrio Fontvieille, donde trabajé después en multinacionales, que es donde está Carrefour, donde viven los monegascos, son viviendas para ellos. Ahora les hablo de las ventajas. Y es pasando un túnel debajo del Rocher, o sea, de la roca donde está el castillo. Él hizo un túnel. O sea, impresionante porque si ustedes ven el túnel, uno dice, ¿cómo hizo eso en esa época? Y pasas a Fontvieille, donde es este barrio, donde están todas las empresas, las multinacionales, es muy cultural. Yo no quise involucrarme en el Mónaco allí superficial y de apariencia y bueno, ya saben que hay mucha gente que le gusta eso y respeto, pero bueno, a mí era como cómo salir adelante y sobre todo la seguridad, porque esa otra cosa que vi, la seguridad empecé a ver cuando cuidaba a los niños. Los niños solos se van en bus a su colegio desde los 6, 8 o 9 años, no les pasa nada porque la gente les protege, es uno de los países con más seguridad, hay cámaras por todas partes. Al yo estar en contacto con la policía, con el comandante, con todos ellos me explicaban cosas porque pues siempre he sido preguntona. Entonces les empecé a decir, ¿y ustedes cómo hacen? Había muchos franceses policías, ¿no? ¿Cómo hacen para vivir aquí? Y claro, entonces entre charla y charla, mientras me acompañaban, yo subía en mi carro mariposa, porque había una mariposa pintada en el carro, yo subía hasta el tribunal, no dejan subir a nadie, solamente con permiso o con la autoridad de ellos. Allá se sube en bus o a pie cuando suben al palacio a visitarlo, entonces empecé a averiguar y me empezaron a explicar. Entonces, ¿qué hice? Con mis hijos caminando, les digo yo así, señalé un hotel, el Hotel Meridian, que aquí está, ahora les muestro, es después te dan una tarjeta de trabajo. O sea, les explico, esta era mi residencia francesa de 10 años, o sea, la conseguí, mi residencia, que eso fue un milagro también, y después le di la residencia a mis hijos, no tuve que utilizar, ay, que sí, que venga, que case, no, o sea, todo, siempre nos dicen que los papeles, pero los conseguí, esa será otra historia. Pero entonces, porque esta tarjeta es importante, cualquier persona que tenga residencia en Europa puede vivir en Mónaco, entonces ya les voy a explicar. Y entonces les digo a mis hijos, voy a trabajar en ese hotel. Al día siguiente tenía descanso y imprimí mi CV. O sea, en ese tiempo no había, como hoy, pues tanta tecnología y había que ir y presentarse. Entonces bajé las escaleras, hay un ascensor, también hay muchos ascensores que te suben a la estación del tren o bajan. Bueno, eso es genial, como el transporte siendo tan pequeñito, es súper práctico y bueno, es súper seguro. No hay delincuencia, o sea, ir a la cárcel, eso era o sea, parecía un hotel. Yo decía, ¿qué hizo? No, pues se robó una joya allí. Yo, ok. ¿Qué hizo? No, pues no pagó las multas. O sea, curiosísimo, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso, pero es algo impactante. Entonces, resulta que me presento ante el hotel, el guarda de seguridad, queridísimo, Cedric, nunca se me olvidará el nombre. Y empiezo en francés a decirle, señor, necesito entregar mi hoja de vida, es importantísimo, es urgente. Y entonces, hay que ser osado, hay que creer que es posible. ¿Cómo me instalo en Mónaco? Empiezo. Es lo que les acabo de decir, no debe uno tener pena, porque ¿qué pueden pedir? Decirte, pues no. ¿Qué pueden pedirte? Pues documentos, pero lo mejor es intentarlo. Entonces, tanto le insistí, como decía mi padre, que era intenso, un intenso comerciante, me decía, de tanto insistir, de tanto cansancio, te aceptan o dicen, no, esta tiene fuerza, y de un no, pues tú sigues insistiendo. Bueno, que sea un desafío. Utilicé la técnica de mi padre y él riéndose me dejó entrar. Imagínese una colombiana
ahí chiquitica entrando, o sea, entré al hotel, me incrusté y toqué a la puerta de recursos humanos porque él me explicó y después se perdió pues para que no lo regañaran. Y voy tocando y me abren y me dicen, ¿y usted quién es? No, vengo a traer mi currículum. Les cuento, ni siquiera las dejé hablar. Eran tres señoras, recursos humanos. Una de ellas se llamaba Virginie. Entonces le digo yo, mire, yo soy trilingüe, yo vengo de América Latina, del trópico exótico y las transporté a lo exótico. Esa es otra estrategia que aprendí hasta con mis ventas. Entonces es ser auténtico, decir lo que, de dónde vienes con orgullo y algo fuerte de tu país. Es posible porque la gente que busca a veces salir de la rutina en evasión y es una estrategia que yo utilicé y siempre de forma correcta, obvio sin manipular, sino con la alegría y la risa y resulta que saben que me dice Virginie a la señora de recursos, dice, ella sirve para hostes en el salón de eventos. Pues ¿cómo les parece que al día siguiente firmé mi contrato? Y el C-Club es un centro de convenciones, de eventos, de que hasta el príncipe y la princesa Carolina hacen allí sus reuniones, o hay matrimonios, o los ejecutivos de empresas monegascas, ellos hacen allí sus eventos. Entonces éramos 4 y 5 hostes que organizábamos los eventos. A veces 800 personas por día, 14 salones, mejor dicho, hay que ser bien piloso. Otra herramienta, ser piloso y no ser quejumbroso. Tampoco pues que no lo exploten porque en Mónaco, si tú denuncias que te explotan, pues eso hasta cierran la empresa y llega la policía y bueno. Entonces me dieron este permiso, siempre en Mónaco te dan, se llama permis de travail, no sé si alcanzan a ver, y tiene el sello del Principado. Entonces, este permiso de trabajo puede ser que haya cambiado hoy, pero en cada labor o en cada renovación del contrato te la actualizan. Entonces, siempre está, pues dice hasta cuándo dura, tiene tu número de permiso. Y pues obvio, si estás trabajando, si vienes de Francia o de Italia, porque había mucho italiano que venía a trabajar, pues te piden papeles, pues tú muestras estos dos. Y bueno, entonces yo feliz porque ya conseguí primer paso, conseguí mi permiso de trabajo y un contrato que me renovaban cada 3 meses. Entonces eso es vital. Y logré ya después también los papeles de mis hijos, que eso pues obviamente hice de todo y di lora y hasta que le saqué a mis hijos igualmente esta tarjeta francesa con se llama titre de séjour, o sea, la carta de estadía. Entonces, ¿qué tienes que hacer para instalarte en Mónaco? Primero, pues tener un contrato. Hay muchos contratos, entonces hay muchas demandas de empleos en Oreca, es todo lo que es hoteles. Entonces, por ejemplo, muchas italianas hacían habitaciones porque les toca durísimo 20 por día. Buscan también meseros, meseras, les maîtres d'hôtel, o sea, los que son, sí, los maîtres d'hôtel, no sé cómo se dice. Muchos también recepcionistas, los hostes también, que pues acogen o que reciben las llamadas, o también los técnicos de las piscinas, de los hoteles, de las calefacciones, los de mantenimiento. Eran dos italianos que me encantaban, me decía hermana. Y bueno, hay muchos técnicos y también obviamente traductores, porque las hostes pues teníamos que manejar 3 idiomas. Yo hablaba también el italiano, se me ha olvidado, pero hablaba los 4. Estudié mucho para hablar el italiano y bueno, ante todo era el inglés. Así que bueno, hay empleos también, hay muchos de asistente de dirección que también buscan porque se necesita realmente para ser asistente de los jefes, recibir las llamadas, bueno, mucho secretariado y sobre todo que se gana súper bien. Entonces a nivel de sueldos, les estoy hablando de 2005, o sea, como pasa el tiempo, hace 20 años. Entonces a nivel de sueldo nosotros, eran como son trabajos de hotelería, a veces trabaja los fines de semana. Nosotros entre marzo y octubre era temporada alta, entonces ganábamos entre 2.500 euros
a 4.000 euros. Les estoy hablando de 2005. Me imagino que es mucho más ahora, sin las propinas. Y el hotel, ¿por qué? Porque el hotel tenía una estrategia que me encantó y me pareció muy humana. O sea, Mónaco es muy humanista. Y resulta que Mónaco, en el Hotel Meridian, todas las ganancias, no sé ahora, pero las ganancias las distribuían entre varios servicios, los del bar, los de los restaurantes, entre nosotras, las hostes, que era el Ciclop, porque nosotras manejábamos el Ciclop y bueno, había un metro de hotel y todo esto, pero nosotras entraba todo. Los clientes, el servicio al cliente tenía que ser ejemplar, los uniformes, todo. Y eso es lo que me encanta. Entonces, servicio al cliente siempre. Hay muchos salones de eventos en Mónaco. Está el Grimaldi Forum, que es bellísimo también. Hay muchos eventos y contratan a muchos steward y hostes. O sea que en Mónaco Emploi, se llama así, allí se pueden encontrar trabajos. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces pensamos, ay no, nosotros no, que vamos a ir a Mónaco a trabajar, sí se puede. Habían varios colombianos, después contraje multinacionales de latinoamericanos, ingleses, trabajé con irlandeses, con noruegos, con gente mejor dicho, de todas partes, hasta japoneses, de todas partes, reciben a personas de todas partes porque obviamente lo que cuesta son las competencias y como es internacional, entonces en un país de 2.02 kilómetros de superficie, imagínense toda la gente que está allí, pueden trabajar y muchos deciden vivir, pues porque los alquileres son altos, viven en la frontera. Entonces en la frontera estamos hablando de Roquebrune, Camartin hacia Italia y Mentón, y está Ventimiglia que es Italia. Pero hacia Niza está Cap d'Aille, que es Francia, y entonces la gente vive allí. O arriba en la montaña está Beausoleil. Beausoleil es Bello Sol, también es Francia, y entonces la gente vive en los alrededores, o desde Niza se vienen a entrenar a trabajar, o también Cagnes-sur-Mer, que está después de Niza, y Villefranche-sur-Mer, que es una de mis ciudades preferidas, también frente al mar, también. Entonces, lo que sí es que la calidad de vida la encontré en Bélgica, eso sí se los digo, allá un estudio en la costa azul de 30 a 40 metros les puede costar 1.200 euros, 800 euros, pero pues si ganas 2.000, 2.500 pues se compensa, pero vives en un cosito diminuto. Y con mis hijos vivíamos al inicio en casi 2/4 de nuestro apartamento en Cali, impresionante. Fue muy duro porque no se acostumbró uno a eso y tú traes a tus hijos no para vivir allí como en una lata de sardinas. Fue una de las razones por las que me quise ir a vivir a Mónaco para ofrecerles a ellos un futuro mejor, huyendo de la violencia, tener seguridad, ya conociendo al comandante, a los policías, los carabinieri, como les dicen, son elegantísimos, son educadísimos, tienen arriba en el Rocher, en la roca tienen una vivienda, pero todo es como de alto nivel, valoradas las profesiones, no hay nada de discriminación en cuanto a profesiones, y ellos son hombres muy educados, los policías son, digamos que son más gendarmes porque son los que cuidan el principado y hay rangos y están los que cuidan el palacio, entonces todos son elegantísimos, educadísimos y respetuosos de verdad, porque en serio, aunque son muy estrictos porque allá a cada turista o cada ¿cómo se dice esto? Ay, ¿cómo se dice? El turista que llega a pagar el hotel, se me olvidó, el huésped del hotel, les piden copia del pasaporte y los pasan por Interpol, o sea, ya todo es Interpol y todo el que está allí tiene que hacer un control si tiene pasado judicial y no los dejan entrar. Bueno, entonces, ¿qué hice para no alargar tanto? Aunque estoy en evasión, me dicen qué opinan. Resulta que entonces con el contrato de trabajo, con mi carta pues de Francia, del título de séjour de 10 años, ese era 10 años, tenía mi carta de traductora del consulado de tribunal en Mónaco y de la cárcel de Mónaco, más el permiso de trabajo del hotel. Me fui a buscar un apartamento, o sea, yo muy osada, pues resulta que había un
colombiano que era el conserje de un edificio. Un día lo conocí y me dice, yo la voy a recomendar con la agencia, le van a rebajar el alquiler. Es que yo siempre digo, con Dios todo se puede. Y resulta que hay una ley en Mónaco donde los apartamentos se pueden encontrar más baratos. Yo no sé si habrá cambiado ahora. Entonces me fui a la agencia que queda en Roquebrune, allí en la frontera. Es un rond-point y ahí está la agencia. Entonces la señora me dice, sí, yo le alquilo el apartamento, Antonio me habló de usted. ¿Cómo les parece que el mismo día conseguí el contrato? Entonces no les miento porque yo tengo aquí para que digan, ay, tan creída, es mentira. Miren, aquí está el contrato. O sea, firmé el 1 de julio del 2005. Imagínense, o sea, esto fue una dicha. Y es el edificio, esperen que aquí está, el edificio se llama el Margaret, que es precioso, que está en el Boulevard d'Italie. Miren, aquí está, Boulevard d'Italie, y aquí está mi nombre. Entonces, me pasé con mis hijos felices, o por supuesto, el colegio, imagínense, les hablo, sino las ventajas de ser madre sola, pues soltera. Lamento no haberme quedado después. Pero bueno, cuando eres madre sola, ayudan a tus niños, los colegios, pues imagínense en Mónaco, los colegios, la universidad, ese era el objetivo. Te apoyan siendo madre, entonces te parece ser que la Cruz Roja, porque eso me lo dijo una policía, te paga la mitad del alquiler. El alquiler en ese entonces estaba en 1.400 euros, pero si yo ganaba 3.000 y a veces 4.000, pues imagínense, pude pagar. O sea, yo siempre para mí ha sido sagrado el alquiler, miren, aquí está. 1.400. Entonces, me pasé y empecé. Entonces, a los 6 meses, más o menos, te convoca la policía, que es la seguridad pública, y para cambiar tu tarjeta esta de Francia, para cambiártela por la de Mónaco. Entonces, ellos aprueban o no, como en cualquier país, cuando te vas de residente en cualquier país, te aprueban o no si tú te quedas o no. También si tú trabajas y vives en Mónaco, cuando se te acaba el empleo, prioritarios son las personas que viven en Mónaco para conseguir empleo. Otras ventajas es el transporte, o sea, es excelente. Bueno, tienes que pagar tu mensualidad, pero es más económico. Tienes muchas ventajas viviendo allí, la pensión es excelente, es buenísima. Todo lo que sean oportunidades, o sea, es muy fácil como crear una actividad, aunque bueno, obviamente hay costos, pero siempre hay gente muy rica en Mónaco que apoya proyectos. Ya sabemos pues que es un paraíso fiscal y a veces ellos buscan personas a quien financiar, a quien apoyar. Bueno, otra cosa que les iba a decir, los monegascos son gente muy sencilla. El Estado tiene para ellos apartamentos espectaculares, divinos, así de mármol, con una vista divina y es casi que gratis. Ellos tienen muchas ventajas. ¿Y cómo les parece que al frente de donde yo vivía, pues que era en un edificio viejito pero muy bonito, daba clases también de arte, porque hasta eso también daba clases de arte a los niños? Había una pareja que era un señor turco casado con una señora colombiana, una aristócrata. Él tenía obviamente telas. Imagínense que un apartamento de 5 habitaciones costaba 15.000 euros de alquiler. Así es, o sea, son apartamentos diminutos de 1.000.000, 2.000.000 de euros, todo es así como desproporcionado, pero está el proletariado. Entonces, en el hotel trabajábamos muchos que vivíamos en Mónaco, entonces es como el proletariado que también vivía en Mónaco, obviamente uno con condiciones normales, sin presumir, o sea, una vida sencilla, pero dándose uno gusto, porque pues sí, hay muchas posibilidades de darse gusto, y en esa región tan bonita, con solo pasear en la región ya te das gusto con tus hijos, o te vas a comer helado, el cine, o sea, en solo Mónaco hay muchas actividades para hacer, está el jardín exótico, hay sitios muy lindos. Entonces imagínense que éramos del hotel, éramos gente de l'Île Maurice, la isla Mauricio, habían filipinos, bueno, italianos, bueno, muchos franceses, pero todos éramos empleados y vivíamos en Mónaco y había, como les digo, muchas garantías y ventajas. Bueno, entonces eso les quería contar. ¿Qué otra cosa? Ah, bueno, después trabajé en multinacionales.
en Fontvieille y ya pues no era el mismo sueldo del hotel. Después lamenté, esa es otra estrategia, herramienta. Si están en un sitio donde les pagan bien, no se dejen tentar, porque después trabajé en el Palacio, eso sí les cuento. En el Palacio yo recibía, imagínense, recibía al príncipe en el hotel y tenías que hacer la venia, tenías que decir Serenísima Alteza, o sea, Su Alteza Serena, imagínense. Y entonces, y a la princesa Carolina también la llevé en el ascensor a uno de los salones, casi me da como así, como dice el Chapulín Colorado, la chiripiorca, pero fue bellísima, una experiencia bellísima. Mi jefe era belga y pues sí, no sé por qué no me quedé y me dejé tentar por ir al palacio, que fue una experiencia bellísima de hostes, porque allá tenías que ser guía turística, todos los cruceros llegaban allí a visitar el palacio y tú presentabas todas las salas, los salones, era espectacular. Y entonces la sala de Grace Kelly era mi preferida. Está el salón rojo donde está el príncipe con todos sus ministros o cuando vienen de otros estados. Es una belleza, ese castillo es bellísimo y claro, pues imagínese la edad que tiene. Después entonces trabajé en multinacionales y pues sí pagaban bien, pero extrañé siempre el hotel porque me encantaba lo que es los eventos. Pero en las multinacionales había una de petróleo y otra de casinos. Siempre fui asistente de dirección, también te pagan súper bien, te pagan 2.700 euros. En el contrato, según este permiso que les cuento de trabajo, tienen que pagarte correspondiente a la función, no pueden rebajarte el sueldo porque les ponen multa. Entonces realmente es una forma de poder trabajar y pues si tienes la forma de saber cómo ahorrar, puedes conseguirlo. Pero fue realmente una experiencia bellísima y pues sí, yo lamento después de no haberme quedado, pues porque ya son otras razones, pero sí se puede vivir en Mónaco y la verdad que fue una experiencia bellísima, entonces eso les cuento. No sé si tienen preguntas, me dejan en comentarios, preguntas igualmente o comentarios o bueno, en fin, algunas dudas. Tengo también acceso a mi pensión en una parte porque pues no cumplí todos los años, pero las pensiones también son geniales. Entonces, bueno, eso les quería comentar con este video de cómo me instalé en Mónaco, la experiencia. Y empecé a exponer que lo último que les cuento, ya en el Gildo Pastor que trabajé, que es el Gildo Pastor en Fontvieille, era el World Trade Center. Entonces en el edificio, es un edificio bellísimo y abajo hay una galería y mi jefe me dice, ¿por qué no vas y expones? Y yo, oh sí, y otra vez me lancé, me presenté a la directora y este es mi primer contrato de exposición individual, se imaginan, 2008. Entonces, esa es otra cosa que sí se puede porque lo máximo que te pueden decir es no, o sea, trabajé como hostess, traductora, asistente de dirección y como gestora cultural, porque no solamente con esto cierro, no solamente la directora de esta galería me acogió, sino que me dice así, con Colombia Artística, que es mi asociación cultural que creé en el 2009, me dice, yo le doy carta blanca, haga eventos porque quiero que América Latina esté aquí presente. No, y entonces yo alcancé a hacer como 4 eventos por año durante varios años, ¿se imaginan? Y entonces era artistas de América Latina en intercambio cultural con Europa o con otros países, porque era eso, posicionar al artista. Entonces, no solamente cuando tengan un proyecto en mente, no solo se centren en algo, sino que tengan la mente abierta, porque a veces llegan otras oportunidades con una iniciativa porque es titanesca, o sea, y decir, no, me fui a vivir a Mónaco, no, pues sí, y no, pues qué, pues dependía de mi sueldo, porque realmente de dinero, pues no, pero resulta de que sí se puede, entonces es tener como la mente abierta de que hay opciones, alternativas, y van llegando más cosas, más proyectos, más propuestas, oportunidades, y a mí esa experiencia es lo que me abrió después las puertas aquí en este reino de Bélgica, donde sí encontré la calidad de vida unas por otras y estoy feliz acá porque este país me encanta, también es un país de oportunidades. Bruselas le digo El Dorado, pero ese será otro video de cómo llegué a Bélgica sin conocer
Uy, yo ya estaba casada con el vikingo, pero él vivía en el sur de Francia y yo fui la que lo traje aquí. Pero bueno, ese será otro video para no salirme de la tangente. Bueno, le mando un abrazo, Luna Rosa desde Bruselas. Gracias por conectarse y les mando un abrazote, ¿vale? Chao, chao.